tardes, muchas gracias a la doctora Medina Mora, a Iván por la invitación. Y bueno, justo quiero compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado nosotros en comunidad. Escuchando ahorita a las personas que me antecedieron, es bien interesante ver cómo coincidimos con muchas de las cosas que estamos encontrando también, sobre todo en la parte emocional de las familias, de las mamás, de los papás con los que estamos trabajando, y ver cómo de alguna manera tenemos un pequeño laboratorio comunitario dentro del contexto que trabajamos nosotros, que son las escuelas, y podemos ver mucho de lo que nos han compartido ellos en el contexto real. Entonces, bien, quiero platicarles primero justo de nuestros contextos. ¿En dónde es que estamos trabajando nosotros? Estamos hablando nosotros de en dónde principalmente se reporta los problemas de conducta en los niños. ¿Dónde es que principalmente llegamos a tener como el reporte y que nos enteramos que llega a haber un problema con nuestros niños? ¿Dónde se imagina? ¿Quién me puede decir algo? Una opción. En la escuela. Definitivamente los maestros son los primeros que nos empiezan a tomar en alerta de algo está pasando. A veces los papás coincidimos con su punto de vista y otras veces no. Hemos visto que en los autorreportes muchas veces los papás subestiman el reporte de los docentes, pensando que lo que están reportando ellos no es tan fuerte como ellos lo están visualizando, ¿no? Y eso es muy interesante, tomando en cuenta que muchas veces nuestros hijos pasan más tiempo con los docentes que con los propios papás, ¿no? O mamás, por el contexto en el que estamos viviendo. Hemos realizado 3 estudios hasta el momento, uno de ellos que fue el ensayo clínico aleatorizado, en donde primero quisimos conocer si la intervención que estábamos probando funcionaba y trabajamos con una muestra clínica. Y el segundo estudio, que es del que les quiero presentar los resultados, digamos por primera vez, fue una muestra universal. Sin embargo, algo bien interesante que observamos dentro de esta muestra universal fue que en el contexto en el que nos movíamos encontrábamos de todo. Encontrábamos papás que nos decían, o maestros que nos decían, oye, pero ¿cómo va a funcionar que tú le enseñes a la mamá o al papá que le diga al niño que no está bien tomar cosas que no le pertenecen cuando el papá se lo lleva a robar? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces cuando el niño está teniendo problemas y son parte de cuestiones de narcomenudeo en el mismo contexto comunitario en el que viven? Entonces de pronto se empieza a ver como unas cosas medio incongruentes que parecieran dentro de la misma familia, porque los niños lo están viviendo a diario. No hablo que sea la mayoría, pero hay contextos muy adversos que sí están siendo significativos con la población. Entonces, ¿por qué trabajar justo con los cuidadores? ¿Por qué los cuidadores como agentes de cambio? Estamos partiendo justo de la idea de que cuando nosotros de pronto ubicamos algún problema con nuestros hijos o nuestras hijas, de pronto llegamos con los psicólogos y le decimos, oye, necesito que me lo arregles porque tiene un problema. Ya no sé qué hacer con él, ya hice de todo, ayúdame. Entonces, ya sabemos nosotros que hay mucha evidencia científica desde el punto de vista, ahora hablemos desde la parte psicosocial, que nos habla que la familia tiene un papel sumamente relevante dentro de la presencia o ausencia de este tipo de problemas, ya sea en la infancia temprana o en la adolescencia. Y justo mi investigación fue hacia allá, ¿cómo podíamos tratar de evitar que en la adolescencia los chicos se involucraran en más conductas de riesgo? Teníamos que empezar tempranamente, y no solo con los niños, teníamos que empezar con sus agentes de cambio, que eran en este caso los papás y bueno, los maestros en otro momento, ¿no? Entonces hay mucha evidencia que señala que hay factores de riesgo y de protección en la familia que van a ayudar a evitar la probabilidad, a reducir o aumentar la probabilidad de que los chicos se involucren en conductas de riesgo. Por ejemplo, la falta de supervisión, reglas a favor del uso de drogas. Cuando los lazos afectivos en la familia son positivos, pues funcionan como un factor protector. Cuando hay una disciplina consistente también, por supuesto. Por poner un ejemplo, en este caso enfocado hacia qué elementos sabemos que están asociados con el consumo de drogas en adolescentes. Y como les comentaba, cuando los cuidadores llegan con nosotros, que ese es otro punto importante, no estoy hablando de papás y mamás, estoy hablando de cuidadores, porque cuando estamos en las escuelas no nos llegan solo papás y mamás, nos llegan las abuelitas, nos llegan las tías, nos llegan los padrastros, nos llegan los cuidadores que están pasando la mayor cantidad de tiempo con los niños. Entonces es importante trabajar no solo con los padres, sería genial, pero a veces no tenemos esa oportunidad. Y lo que se ha visto en la literatura en cuanto a cómo ha ido progresando esta atención,
es que cuando se conceptualizaba al niño como el que tenía el problema, se llevaba con el terapeuta empezaba a trabajar con él, empezamos a ver muy buenos resultados, pero pocos se generalizaban, ¿no? Y de pronto era, pero ¿por qué contigo se porta tan bien y conmigo en la casa no pasa nada? Entonces ahí es cuando empezamos justamente a empezar a cambiar la visión y empezar a trabajar con los cuidadores como lo que le llaman paraprofesionales. Si entonces estoy hablando con los papás, con los cuidadores, ¿por qué no te enseño a ti, cuidador, cómo podrías hacer con la conducta que está presentando tu hijo para que esto tenga un efecto mucho más consistente? Y entonces es que surgen las intervenciones para padres justo dirigidas al cambio de conducta en los niños. Entonces estamos hablando de intervenciones que lo que van a buscar es tratar los problemas de conducta en los pequeños, pero también hay mucha evidencia ya en términos de cómo lo podemos prevenir. O sea, también en esta parte que están hablando de cómo, y que ayer el doctor Carabeo nos comentaba, ya lo sabemos muy bien, la sintomatología que empieza en la infancia, si no se trata a tiempo, va a progresar hacia algo mucho más complejo en la adultez o en la adolescencia, y con esta falta de posibilidad de acercarse tempranamente a los servicios de salud, porque ya lo decían también, ¿no? Tardan entre 6 y 11 años en llegar a intervención. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas en la familia están normalizado. Ay, le pegó al niño, ay, pasó esto. Cuando esto se vuelve crónico, entonces en la adolescencia que ya no lo puedo controlar es, tengo un problema. ¿Cuándo empezó? Creo que cuando tenía unos 6 o 5 años, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. ¿Cómo podemos empezar nosotros desde antes, desde los primeros síntomas, dando estas estrategias a los padres, a las madres y cuidadoras, de manera que favorezcamos la interacción en la familia para reducir justamente esa conducta coercitiva? Entonces yo les voy a comentar de la intervención que tenemos, que se llama Capas MX, Criando con Amor, Promoviendo Armonía y Superación en México. Es una intervención que fue adaptada culturalmente por nosotros ya en el 2009, y que bueno, seguimos todo un proceso importante de adaptación para que cumpliéramos con los criterios sistemáticos. Somos parte de lo que ahora le llaman la generación PMTO, que estamos adheridos al programa de Parent Management Training de Oregon, que es uno de los programas mejor evaluados dentro de las mejores prácticas y de estas prácticas basadas en evidencia. Y México es uno de los países que ha colaborado en la evidencia, sobre todo si lo vemos en el contexto de la evidencia que ellos tienen en países pues ya desarrollados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo aplicamos en nuestro contexto? Pareciera que todo, la parte cultural, por supuesto, tiene un efecto distinto, pero hay muchas cosas que compartimos afortunadamente. Nos basamos en este modelo de la conducta coercitiva, en donde lo que nos dice es algo muy sencillo resumido. Los chicos, los niños, nacen con ciertas conductas ya rudimentarias que nos permite entender qué es lo que les va pasando. Entonces, cuando tenemos a nuestro bebé, estamos con él, ¿qué conductas son las que nos ayudan a saber si algo le pasa? El llanto, básicamente, ¿no? Que si le duele algo, que si ella quiere comer, brazos, cariño, nos deja saber a partir de ahí que algo está pasando. La función de los cuidadores en este caso es poco a poco ir enseñando a los pequeños que hay otras formas de poderse comunicar, que además del llanto van a adquirir el lenguaje, van a poder expresar y comunicar sus necesidades. Entonces, si nos fuéramos por el desarrollo, digamos, entre comillas, normal, los padres estaríamos enseñando a nuestros hijos esto y, pues bueno, estas conductas rudimentarias se verían sustituidas por las habilidades sociales, comunicación asertiva, etcétera, ¿no? Hasta ahí todo va muy bien, pero ¿qué pasa cuando de pronto la teoría nos dice que hay una falla en justamente ese aprendizaje, esa enseñanza por parte de las madres, de los padres hacia los niños en cambiar esa conducta rudimentaria? Y seguramente en la clínica no verán adolescentes haciendo berrinches todavía con los papás o peleándose. Sí los hay, ya no lloran como un bebé, lloran peor todavía, ¿no? Entonces, el punto aquí es que esa conducta va progresando, pero la parte bien interesante es que hay un reforzamiento de los dos lados. Es decir, imaginen la situación en donde muy sencillamente los papás, las mamás que tenemos hijos, vamos al súper y entramos al súper con nuestro hijo y la primera demanda es, quiero un dulce, quiero un juguete. Mamá o papá tienen la opción de decirle que sí o que no. Regularmente vamos con la meta de, hoy no voy a comprar nada más que el mandado. Por supuesto, difícilmente se cumple esa meta cuando salimos del súper. ¿Qué pasa? Cuando la mamá le dice, no, no voy a comprar esta vez, ¿cuál es la reacción del niño o de la niña? ¿Cuál?
berrinche, ¿verdad? Empiezan a llorar, no es, ay mamá, claro que sí, te entiendo que no tienes dinero y no lo voy a comprar, no. Empieza el berrinche, la mamá le dice, no lo voy a comprar, y el niño a lo mejor va a seguir haciendo el berrinche. Ese es el momento en donde la mamá tiene la posibilidad de empezarle a enseñar que hay consecuencias, que podemos hacer cosas, ¿no? Si la mamá sigue regañando al niño, y entonces en el súper todo el mundo los está viendo, así como que qué mala madre, ¿cómo es posible que no le compre un dulce? Va a poder pasar que nosotros tomemos la decisión de decir, ok, ya, aquí está el dulce, cállate. Ahí es donde empieza el reforzamiento hacia los dos lados. La mamá, por un lado, dice, ah, mira, funcionó, le compré el dulce y se cayó y se acabó el problema. Y el niño también dijo, o aprendió, bueno, con este berrinche obtuve lo que quise, ¿no? Entonces, en esta parte de la teoría, lo que nosotros queremos justamente trabajar es disminuyendo el proceso coercitivo. Dentro de este proceso coercitivo, algo que puede pasar son tres cosas que se han ubicado muy, muy bien. Toda esta cuestión de escalamientos dentro de la conducta de los papás con los niños, y algo que reporta muy bien este modelo es cómo las prácticas de crianza están muy vinculadas con el contexto. Es decir, no es solo que yo tenga que ejercer mis prácticas de crianza a solas, tiene que ver con el contexto. ¿En qué sentido? Justamente a partir de los estresores. Se ha trabajado en diferentes contextos con muestras bastante complejas, ¿no? Madres divorciadas, niños maltratados, justamente observando cambios importantes en las variables que nos interesan. Y esto ha sido prácticamente trabajando 5 habilidades de crianza que van hacia el aliento de destrezas, la supervisión, la solución de problemas, la disciplina efectiva, la supervisión y el monitoreo, justo para reducir los 3 elementos de coerción que les comentaba hace un momento. Bueno, la intervención considera entonces 12 sesiones semanales de 90 minutos en donde trabajamos con los papás. La parte más interesante, digamos, de la intervención es que trabajamos mediante una enseñanza activa, juego de rol. Los papás no van a ir a recibir una plática, van a ir a aprender las habilidades que pueden trabajar con los niños a partir de sus problemas justamente en la sesión. La idea es que ellos se lleven esas habilidades a casa, las practiquen y entonces en la siguiente sesión podamos ver qué funcionó y qué no funcionó. Tenemos los manuales, obviamente, a partir de los cuales los padres pueden ir trabajando sesión a sesión, y hay algo que ha funcionado bastante bien con nosotros, que es la llamada mitad de semana. ¿Cómo hacemos para reforzar que los papás quieran estar ahí, escuchar sus inquietudes y poder ajustar lo que tengamos que ajustar a partir de sus necesidades? ¿Qué hace diferente esta intervención? Una, creo que tiene que ver la capacitación de los facilitadores que trabajan frente a grupo, en donde nos aseguramos mediante estrategias de evaluación de fidelidad que están aplicando la intervención tal como sabemos que está funcionando. Y por el otro lado, el tipo de trabajo que se hace para enseñar la habilidad a partir del modelamiento, el uso de incentivos y de las mismas estrategias dentro de las sesiones, y trabajar mucho la parte de resistencia con los papás. En muchas ocasiones los papás cuando llegan nos dicen, es que de pronto esto parece muy rosa, no creo que vaya a funcionar para un niño que tiene problemas de conducta. Poco a poco lo van trabajando y van viendo que hay un sentido en toda esta parte de los reforzamientos que se van trabajando. Hay mucha evidencia que nos habla que la fidelidad justamente con la que los terapeutas aplican la intervención está directamente relacionado con el resultado final, que es el cambio en el comportamiento del niño. Bueno, para ir cerrando la intervención, comentarles si funciona o no esta intervención. En los 3 estudios que hemos hecho, les voy a comentar muy brevemente el primero. Básicamente lo que observamos es que hubo cambios en las prácticas de crianza que obtuvieron los padres a partir del entrenamiento. Tuvimos un grupo experimental y un grupo control. Y la parte muy importante también, obviamente, nosotros queríamos ver si había la disminución en los problemas de conducta, cosa que también fue confirmada estadísticamente significativa en el grupo experimental. Pero además evaluamos 2 cosas importantes. ¿Qué pasa aunque la intervención no está dirigida a trabajar con la salud mental de las mamás, específicamente con un componente de estrés o de depresión? Está muy documentado que en el momento en que los padres empiezan a tener más recursos, también va modificándose la sensación que tienen hacia la situación que están viviendo. Entonces, lo que observamos fue que el estrés parental asociado a la crianza y la sintomatología de depresión disminuyó también significativamente en el grupo experimental.
Tuvimos otro estudio piloto con adolescentes. Este estudio fue ya con adolescentes en situación de vulnerabilidad. Eran chicos que no estudiaban, no estaban trabajando, ya presentaban consumo, actos delictivos, y en este piloteo fue muy interesante ver cómo al trabajar de manera conjunta con padres e hijos empezamos a ver cambios importantes, más cualitativos en términos de que ellos reportaban qué le pasa a mi papá, qué le están haciendo que ahora ya me abraza, ya no me habla con groserías. Entonces este estudio fue muy importante para nosotros, justo para lo que vamos a hacer el próximo año ya de trabajo con adolescentes, y por otro lado empezar a ver cómo estos resultados los podíamos diseminar a partir de un proyecto de comunicación pública de la ciencia, el proyecto de Ámbar Centro Interactivo, que pues está disponible. Y finalmente, entonces, el último estudio en el que volvimos a obtener los resultados confirmatorios. En este caso, lo que hicimos fue trabajar dos programas, uno para niños y otro para papás, en el que volvimos a comprobar básicamente el efecto de la intervención. Ya no hay más tiempo, así es que no les puedo pasar este video que les iba a compartir. Y pues finalmente compartir con ustedes que el próximo trabajo que vamos a presentar es con niños en preescolar y niños en etapa adolescente, justamente para empezar a trabajar en edades más tempranas y dar como herramientas de acuerdo a las etapas de desarrollo. Muchísimas gracias.